Compartirles la enseñanza el día de hoy. ¿Okay? Y bueno, nuestra enseñanza para hoy la vamos a tener en un momento, pero solamente hagamos una oración. Antes, primero les decía el título y luego oremos al Padre. A lo mejor usted va a mirar que voy a pasar rápidamente a unos textos porque me quiero centrar en algo que cobró importancia de anoche para acá. Cobró más importancia que lo que había estado pensando. Entonces, por esa razón, vamos a pasar algunos textos a lo mejor sin verlos ahí. Usted va a ver que se van a ir más rápido. Pero bueno, gracias al Padre Eterno que está usted aquí. Qué bendito es el Padre Eterno que nos dio la oportunidad de poder estar hoy aquí. Padre, guíanos a través de tu palabra. Que no sea la palabra humana tratando de convencernos de algo que no es real. Que sea tu palabra la que realmente nos indica qué hacer, cómo hacer las cosas. Tú eres fiel y verdadero. En ti no hay injusticia. En ti no hay tropiezo. Tú eres luz, eres verdad, eres santo. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Bueno, la enseñanza que tenemos hoy es, no sé, ni se mira ahí, casa de Elohim. Déjenme ver si sale. No sale, ¿ok? No salió. Mire, aquí debería estar, no sé por qué después no alcanza a salir, pero el título se llama Casa de Dios. La porción de esta semana que nos toca escudriñar se llama Vayislach, y envió. Hablando de los mensajeros que envía Jacob cuando regresa de casa de su suegro para encontrarse con su hermano, que cuando se fue lo quería matar. Y empieza a hacer unas estrategias para, pues bueno, hacerle saber a su hermano que no viene en plan de guerra ni viene a quitarle nada, que él ya tiene una bendición. Entre las cosas interesantes que nos habla la porción de esta semana es ese regreso de Jacob a la tierra de su padre. Un episodio también donde narra una lucha que tiene durante una noche entera y donde ese misterioso personaje le decía, suéltame, déjame. Y él le decía, no te dejaré si no me bendices. A veces deberíamos de tomar esa actitud y decir, yo no me paro de seguir glorificándote hasta que no reciba una bendición. Hasta que yo reciba la bendición. Pero necesitamos dar lo mejor de nosotros. Hay otro desagradable episodio también con la hija de Jacob llamada Dina. Eso que ocurrió, que la mancillaron, que la violaron, pero no la violaron en su casa, en su familia, la violaron por andar allá, donde no debería de andar, con los paganos. Allá andaban, en una fiesta. Y los paganos nunca hacen fiestas para Dios, por más que le pongan título de Dios. No son fiestas de Dios, son fiestas paganas y punto. ¿Y qué ocurrió? Una desgracia. Que después los hermanos toman venganza y tienen que huir a un lugar que el Eterno les dice, llamado Betel. Pero antes de que Jacob huyera ahí, ¿quién es el primero que llega a ese lugar? Dice Génesis 12:7, y apareció el Eterno, este es el nombre en hebreo, ¿sí? A Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Todavía no le cambiaba el nombre por Abraham, sino nada más a Abraham, padre enaltecido. ¿Sí? Y edificó allí un altar al Altísimo quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte
al oriente de Betel. Aquí aparece por primera vez Betel y mi esposa me preguntaba, entonces, ¿cómo es que Abraham llega a Betel si no existía? Le digo, bueno, es que Moisés está escribiendo de adelante hacia atrás. Cuando Moisés escribe la historia, ese lugar ya se llamaba Betel, pero no pone una nota que diga, bueno, llegó al lugar que después su nieto Jacob le puso Betel. No, ya, cuando Moisés escribe, el lugar ya se llamaba Betel. Por esa razón él dice que Abraham llegó al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel, a la casa de Dios. Eso significa la casa de Dios, al occidente, y Hai al oriente. Hai es la ciudad donde les pegaron una recia después de conquistar Jericó y que iban bien confiados de que no, ahora sí, ya Jericó, que era una ciudad indestructible, la vencimos, esta ciudad pequeñita la vamos a despedazar. Y sorpresa, ¿qué fue lo que ocasionó la derrota? Un hombre llamado Acán cometió pecado. Y eso trajo la derrota al pueblo del Eterno. ¿Ok? Cuando uno dice, no, a nadie le afecta lo que yo haga. ¿Más me va a afectar a mí? No, le afecta a tu familia. Le afecta a tus hijos. Le afecta a tu congregación, le afecta a tu ciudad, le afecta a tu país, le afecta a todo lo que tú vives. Aunque digamos que no. Hace como 15 años prediqué un mensaje que se llamaba How much? ¿Cuánto cuesta? Y hablé que a mí me gustan mucho los carros Cadillac y yo siempre andaba preguntando, a que no los compraba, andaba preguntando, oye, no, ya se me quitó la mano, ¿verdad? Pero andaba preguntando, nomás veía que decía forzado, ¿cuánto vale? How much? Y eso me sirvió para hablar cuánto cuesta el pecado en una congregación. Edificó ahí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham partió de ahí caminando y se fue hacia el Negev. ¿Sí? Entonces, una vez más, cuando Abraham regresa de Egipto, es aquí donde regresa. Se fue a Egipto, pasó lo que pasó con su esposa, que dijo que era su hermana, Faraón la iba a tomar por mujer. Entonces el Eterno los libra, regresan otra vez a este mismo lugar. Y dice la Escritura, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta hacia la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Invocó ahí Abraham el nombre del Altísimo. Ahí había un altar que hizo Abraham. Pero él no nomás hizo uno, acuérdense que había hecho en diferentes lugares. Este interesante lugar lo volvemos a encontrar cuando Jacob huye, o va más que nada de su casa, no tanto huyendo, ¿verdad? Porque aparentemente su padre lo envía a que vaya a buscar esposa con el tío, allá con los tíos, con la familia de mamá. Y es entonces que la porción de la semana pasada decía que se durmió, que tomó una piedra de aquel lugar, la puso de cabecera. Y aunque la que usted miró al principio, ¿verdad? Es una piedra grandísima, no es esa la que se puso, pero es un ejemplo para solamente. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, la levantó, la puso en alto sobre otras piedras y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aquí es donde aparece el nombre. ¿Quién se lo puso? Jacob. Es como si nosotros llegamos a un lugar donde no está habitado y le llamamos ahí, Río Jordán. Un río que que no tiene nombre y nosotros le ponemos Río Jordán. Bueno, ¿por qué se llama así? Después que escriban, van a decir, llegaron al río Jordán. No, no es que llegamos al río Jordán, llegamos al río que le pusimos por nombre Jordán. Aquí llamó aquel nombre Betel. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Luz era el nombre de la ciudad primero. Vamos a aclarar dos conceptos aquí. Por ejemplo, Betel significa casa de Dios. ¿Okay? Eso es lo que significa Betel. Ahí vemos que está tomando una piedra, una representación de Jacob, la va a ungir, la levantó. Acuérdense que ya había un altar por ahí. ¿Quién lo había hecho? Abraham. Bueno, aquí no se menciona nada que llegó al altar al que había hecho su abuelo, no, a punto y aparte. Él toma una piedra,
la unge con aceite, le echa aceite para que me entienda, derrama aceite sobre ella y dice, desde hoy este lugar se va a llamar Betel. Bet es casa, él es Dios. Bet, casa, el Dios. Casa de Dios, así se va a llamar. Y dice que el lugar se llamaba Luz. ¿Y qué es luz? Bueno, luz no significa luz, así, luz eléctrica. No, no significa eso. Luz significa almendros o nueces. ¿A dónde entonces llegó Jacob? A un lugar donde había almendros, o se llamaban los almendros, o nueces en todo caso. Pero él le cambia el nombre de almendros por casa de Dios. Ahora, lo que me importa en este estudio es analizar si realmente ese lugar fue casa de Dios. Eso es el punto importante. ¿Por qué? Porque ahora, ¿dónde tenemos que adorar nosotros? Lo dejo para el final. No me respondo ahorita. Entonces, vamos a ver que Betel, justo después del triste episodio de Dina, aquí el Eterno toma por válido lo que hace Jacob, de que derrama aceite sobre esa piedra, y dice que ahí va a ser un lugar de adoración para el Eterno. Pero después del episodio que pasa con Dina, que fue deshonrada por un jebeo llamado Siquem, después de matar a las personas de ese lugar, por supuesto que les hicieron circuncidarse a los varones, ya que estaban circuncidados sin poderse defender, con los dolores más terribles llegaron dos hermanos, Simeón y Leví, y los mataron. Después todos participaron, todos los hermanos. ¿Por qué? Porque se llevaron a las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que tenían esas personas. Esto provocó que fuera bien visto eso por todos los habitantes de alrededor, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué cree que causó? Repudio, rechazo, porque ¿cómo se atreven? Bueno, así que con justa razón, después de que llegan, les dan lugar para vivir, matan a los habitantes de ese lugar. Bueno, se tienen que ir porque van huyendo. Lo vamos a probar con las escrituras. Vamos a ver a dónde los envía el Eterno. El mismo Dios poderoso, vamos a ver a dónde los envía. Esta es la porción de esta semana. Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, ¿verdad? En ese momento de que está Jacob diciendo, me han hecho aborrecible delante de los habitantes de esta región. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué me han hecho esto? Y ellos se defienden. ¿Qué? ¿Tenía que tratar sinvergüenza como una prostituta a nuestra hermana? Teníamos que vengar eso. Pero no se hacen así las cosas. Bueno, ahí están. Y el Eterno le dijo, levántate. ¿Sube a dónde? A Betel. Y quédate. ¿Qué le dijo? Quédate ahí. ¿Y haz allí un qué? Un altar a Dios que te apareció cuando huías. Lo que vimos en el capítulo 28, cuando tú ibas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, incluyendo las mujeres que habían tomado cautivas de Siquem. ¿Qué les dijo? Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cambien su ropa. Miren, 3 cosas pide. ¿Qué cosa? Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Bueno, ¿no se supone que estos adoraban solamente al único Dios verdadero? Supuestamente. Ahora, ¿tenían dioses? Pues aunque no lo crea, tenían dioses. Que estaban adorando en secreto a escondidas de Jacob. Su misma esposa amada, la Raquel. Los ídolos que le robó a su padre. ¿Ven? Aquí es donde vuelve a aparecer Betel. Pero sobre todo, el recordatorio del Eterno que se le apareció en ese lugar y que desde ese momento, ¿verdad?, había estado con Jacob. Y sigue diciendo el relato en el versículo 3. Y levantémonos, ya que les dijo, quiten los dioses, límpiense, cambien su ropa, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar a Dios que me respondió cuando el día de mi angustia, porque estaba angustiado, que su hermano lo quería matar. Dice, vamos a hacer un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia. Y que ha estado conmigo en el camino, ¿en qué? En que he andado. Una cosa importante, ¿usted cree que el eterno Dios ha estado con usted en este camino que usted ha transitado a pesar de que vino algo sobre su cuerpo?
a pesar de que ha pasado dificultades, a pesar de que su hogar ha pasado problemas, a pesar de que sus hijos han vivido problemas, ¿usted cree que el Eterno ha estado con usted? Pues es hora de ver qué hacemos para adorarle. Un lugar para adorarle. Un lugar para conectarnos con Él. Bendito sea Él. Así que dieron a Jacob, ¿qué cosa? ¿Que había el poder de quién? Ah, qué bárbaros. No dice uno, todos. Los ídolos. ¿Qué había en poder de ellos? ¿Qué más? Los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Por qué cree que también los zarcillos? ¿Porque es malo usar aretes? ¿O porque eran figuras de ídolos? Pues, ¿de qué cree que hacen la mayoría de cosas hoy en día? Figuras de cosas paganas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más dice? Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Apenas van a huir. ¿Ok? Ahora, como les dije, ellos están huyendo porque lo que hicieron, la gente quiere tomar venganza. Y para probarlo, sigamos leyendo en el versículo 5. Mire, dice así. Y salieron. ¿De dónde? De donde habían estado ahí cerca de Siquem. Y el terror de Dios estuvo ¿con quién? ¿O sobre quién? Sobre las ciudades que había a los alrededores y no. O sea, que querían hacer esos bárbaros. Querían perseguirlos, querían matarlos, querían tomar venganza. Pues solo porque el Eterno les pone miedo, les pone temor, porque Jacob también lo está obedeciendo. Si Jacob no lo obedece, ¿usted cree que hubieran sido librados? Si no se limpian, si no quitan los ídolos, ¿qué hubiera pasado? Preguntémonos. Bueno, entonces, ese no será un mensaje así, bien sencillo para nosotros. ¿Limpiemos nuestra casa? ¿Limpiemos nuestra familia? ¿Limpiemos lo que puede estar contaminando y echando a perder nuestra relación con el Eterno? Aleluya. No, eso fue con Jacob. ¿Qué hay en nuestra casa que está destruyendo nuestro hogar? ¿Qué hay? No lo metió el diablo, lo hemos metido nosotros y nuestros. ¿Perdón? Sí, porque les damos chance de entrar a la familia y llegan con. Entonces, debemos de poner cuidado a lo que leemos. Y llegó Jacob, ¿a dónde? A Luz, a los almendros, que está en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Esto es, o esta Luz es Betel. Llegó él y todo el pueblo que con él estaba, toda su familia, todavía no eran un pueblo, toda su familia. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Dios de Betel, así lo llamó el Betel, el Dios de Betel. Ahora le pone un nombre a ese altar que le llama Dios de Betel. ¿Por qué? Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, si hay un origen o un inicio de Betel como lugar de adoración, es aquí. Aquí. Donde hay un altar, es aquí. Porque Abraham, recuerde que estuvo por ahí, hizo un altar, pero no se menciona mucho gran cosa. Pero entonces, aquí es cuando miramos que la familia de Israel hace un altar, se quitan los ídolos, se limpió, se purificó para ir al encuentro del Dios que quiere un pueblo apartado. Eso es santidad. Santidad no es simplemente, no voy a mirar ni televisión, que si no la mires, bueno, ¿ok? No hay nada bueno que esté enseñando la televisión hoy en día. Ya ni el Chavo del 8 pasa, por lo menos. ¿Sí? Y ahora solamente puras cosas que si no llama sexo, ya no está bueno el programa. Si no llama mujeres desnudas, ya no está bueno el programa. ¿Qué nos está enseñando entonces todo ello? Bueno, aquí es cuando miramos que después de limpiarse, después de purificarse, después de quitar lo que estorbaba esa relación, ahora sí, el Eterno les aparece como pueblo, se revela a ellos, les habla a ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor Jacob
pues dejó pasar el tiempo y ocupado en su trabajo, ocupado en sus quehaceres, no tomaba el tiempo apropiado para hablar de ese Dios que lo había guardado, cuidado y que tenía una relación con él, con sus hijos. Sus hijos, por eso los vemos que llevan ídolos, sus esposas llevan ídolos, los demás llevan ídolos, y todo el mundo feliz, viviendo ahí aparentemente feliz, pero no era felicidad, porque no había una verdadera relación con el Eterno. Así que entonces es importante que nosotros también hagamos todo eso. Hay un texto que sigue hablando aquí en el versículo 8, que habla de la ama. Ama es la dueña, la señora, pero no es la ama. Lo voy a presentar nomás por eso, porque sí es importante. Dice el versículo 8, entonces murió Débora, ama, la ama de Rebeca. Rebeca es la mamá de Jacob. Rebeca es la esposa de Isaac. Y Débora es que dice que era la ama. Y fue sepultada al pie de Betel, ahí en Betel, debajo de una encina, la cual se llama Alon Bakut. Alon Bakut es encina del llanto, encina del lloro. Pero esta palabra ama es la misma mujer que aparece en Génesis 24:59, donde dice que es la nodriza de Rebeca. Así que no hay contradicción. ¿Por qué? Porque la palabra original que está esta ama es la palabra yanak, que también significa ama. Pero yanak significa chupar, causativo de dar leche, la que amamanta, la que cría, la que da de mamar, la que le dio el pecho, la que le dio la mamila, para que me entienda también. O lo último es nodriza, pero nos tradujeron solamente como ama. Y uno dice, bueno, ¿a poco tenía un ama? ¿Que no era ella la señora? ¿No ella era la jefa? Entonces, ¿cómo es que tenía todo sobre ella una ama? No, no es una ama, su sirvienta, su servidora, la que tal vez le ayudó a criarse de niña. ¿Ok? Eso es bien importante. Versículo 9, ¿qué nos dice? Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Cuándo? Cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre ¿cómo? Israel. Bueno, ahora, algo bien importante. Este es un recuento, y al versículo 9 para adelante, es un recuento de lo que sucedió cuando él regresa. Cuando él regresó a casa de sus padres y se encuentra con ese ser misterioso en la noche, pelea con él y le pregunta ese que está luchando con él, que Jacob dice que es Dios, porque dice, le puso aquel nombre Peniel. Peni es rostro, cara, y el Dios. Vi el rostro de Dios, vi la cara de Dios, y fue librada mi alma. Todos dicen que es un nombre con el que luchó Jacob, pero Jacob dice que vio el rostro de Dios y que fue librada su alma. Yo entonces asumo que no es un hombre cualquiera con el que luchó, es un ser especial. Bueno, ahí es cuando le dijo ese personaje, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, Israel será tu nombre. Aquí está haciendo un recuento. Pero ¿cómo sabemos que se llamaba Padán Aram? En lugar de donde él vino, ¿no se llamaba solamente Aram? ¿Cómo sabemos que es Padán Aram de donde regresó? Bueno, vamos a ir a Génesis 25:20. No sé si lo tengo, pero si no lo tengo, tengo el 28:2. No sé cuál aparezca aquí. Sí, aquí está. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rebeca. ¿Hija de quién? El suegro, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de quién? Del suegro de Jacob, de Labán. ¿A dónde vivía ella entonces? ¿Vivía en dónde? Dice aquí, en Padán Aram. Entonces, cuando Jacob lo envían a casa del tío, para que no lo mate Esaú, entonces, para que busque esposa, ¿a dónde lo envían? Dice el capítulo 28, versículo 2.
Le dijeron, levántate. ¿Ve a dónde? A Padán Aram. ¿A dónde? ¿A casa de quién? De Betuel, padre de tu madre. O sea, ve a la casa de tu abuelo. No sabemos si estaba vivo o no, ¿verdad? Pero ve a la casa de tu abuelo. Toma allí mujer de las hijas de quién, no del abuelo, de tu tío Labán, hermano de tu madre. Vas a tomar una mujer ahí por esposa. En aquel momento no estaba regulada todavía la instrucción de que no había que casarse con los primos. En ese momento todavía no existía esa regulación. Después el Eterno la puso ya por escrito y ahora ya no es apropiado. ¿Okay? Ya no es lo correcto, pero en aquel momento no era así. Entonces ya vimos que Padán Aram es ese lugar de donde él regresa. Entonces el siguiente texto lo paso, no lo voy a leer, porque le dije, tengo algo más en que concentrarme. Entonces el recuento que hace Génesis 35 es parte de la misma historia de cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú, pero antes tuvo lugar ese encuentro con el ángel del Eterno. Vamos a leer otra vez el versículo 9, 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. Ahora, una cosa bien importante. Miren, Jacob o Jacob, dicen que significa tramposo. ¿Cómo sabía la mamá o el papá que el niño iba a ser un tramposo para que le pongan tramposo, para que le pongan Jacob? Bueno, allá en la Torah hay una manita. Hay una manita que es la que se usa para ir leyendo las escrituras en hebreo, para que no te equivoques y vayas línea por línea y renglón tras renglón. Esa manita se llama yak, mano. Y Cob es el talón. Entonces, ¿cómo es que nació Jacob? Su mano agarrada del talón de Esaú. ¿Por qué le llaman Jacob? Mano tomada del talón. No le pusieron tramposo. Esaú es el que dijo que era tramposo. Pero el tramposo también es Esaú, porque él le había vendido su primogenitura. Entonces, Jacob no se lo cambian porque sea tramposo. Simplemente ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob, mano tomada del talón. Ya no te vas a llamar así. ¿Qué significa Israel? ¿Cuál es la definición de Israel? El que lucha, el que vence con Dios, el que prevalece junto con Dios. Eso es Israel. Entonces, por eso usted y yo somos parte de Israel, porque luchamos, pero no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Si somos vencedores, es por el poder de Dios. Bendito sea Él, exaltado sea Él. ¿Ok? Llama su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy ¿quién? ¿Quién está hablando ahora? Ya no en visión, ahora le está hablando directamente. Yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué más le dice? Crece y multiplícate. Una nación, hablando de Israel, y conjunto de naciones procederán de ti. No nomás una. Una nación y conjunto de naciones. De Jacob, ¿verdad? Le dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tu lomo. No rey, reyes. La tierra que le he dado a quién? A Abraham y a Isaac te la voy a dar a ti. ¿Y a quién más? A tu descendencia después de ti les daré la tierra. Y se fue de él Dios. ¿De dónde? Del lugar a donde había estado hablando con él. ¿A dónde está hablando? ¿A dónde está pasando todo esto? En el lugar llamado Casa de Dios, Betel. Ahí es donde el Eterno le aparece. Ahí es donde el Eterno Poderoso le muestra su poder, habla con él, le dice que siga adelante, le da la promesa, y en el verso 14 dice, ¿qué pasa? Ya había levantado una piedra. Ahora, cuando Jacob regresa, ¿encontró la piedra? Posiblemente sí, ahí estaba, posiblemente no, porque no nos dice la Escritura que la haya usado para esa misma piedra, que fuera la señal de la casa de Dios. Por eso dice ahora en el verso 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, con Dios. Le erigió, levantó, agarró algo
y lo puso como una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿Una señal de qué? De piedra. A lo mejor ya no era una sola, ya eran varias. Un montón de piedras donde estuvo el altar. Ahí posiblemente, dice, donde había hablado con él, donde había hablado con Dios, puso una señal de piedra. ¿Y qué más hizo? Y derramó sobre ella libación, lo que es ungir, lo que es derramar aceite. Y echó sobre ella aceite, sobre esas piedras, sobre ese lugar. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, lo llamó casa de Dios. Ahora, como les dije, la pregunta es, ¿fue casa de Dios? O Jacob lo llama así. Jacob dice que es casa de Dios, pero ¿llegó a ser casa de Dios? A ver. Bueno, vamos a ir porque Betel no vuelve a ser mencionada aquí. Perdón, ¿dijo algo? Entonces va a ser casa de Dios, pero no del Dios eterno. No del Dios eterno. Ahora, ¿usted se recuerda de eso? ¿Verdad que bien claro dice dónde se puso ese becerro, hermana Pati? ¿Sí o no? ¿Y Jerusalén ya estaba como lugar de adoración? Bueno, ahorita lo vemos, no se preocupen. Este lugar no vuelve a ser mencionado hasta el tiempo de la conquista. Josué capítulo 12. ¿Y qué dice Josué capítulo 12? Vaya conmigo para allá y dice así. Ah, no, mire, aquí está. Quiero mostrarles esto. Esta señal. Miren, aquí está el monte Gerizim. Aquí está Silo, porque esto es Silo. Aquí en esta área, aquí está Siquem. Mire, aquí vivía Jacob. Aquí. Aquí en esta área, por aquí fue violada Dina, en esta área que está aquí. De aquí le dice el Eterno, vete a Betel, a Luz. ¿Ok? Y entonces, quiero que vea esto porque aquí está Silo, aquí está Jai, aquí está Jericó, aquí está Gilgal, aquí. No aparece, pero aquí está Gilgal, aquí. Porque después vamos a ver una parte donde Elías está siendo enviado a estas partes, pero es en esta región nada más. Elías es aquí, miren. Aquí. Ok, aquí está Betel. No sé si lo alcanza a ver. Y acá abajo está Jerusalén. Dos lugares muy diferentes. Pero vamos a ver. Josué 12:7. Dice así la escritura. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente. O sea que pasan bastantísimos años hasta que se vuelva a mencionar Betel. ¿Y qué dice? Desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Sigamos leyendo para entenderlo. Les tuve que poner esto para entender el contexto. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, ¿a quiénes derrotó? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, que eran los que violaron a Dina, al Jebuseo, los que vivían en Jerusalén. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, otro. Que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. Bueno, el rey de Jai, que está al lado de Betel, es otro, ¿verdad? Entonces, el rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está pegado a Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice? El siguiente versículo. En el versículo 11. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, o sea, otro rey. El rey de Libna, otro rey. El rey de Adulam, otro rey. El rey de Masela, otro. El rey de Betel, otro. O sea, ya empieza a mencionarlos. Otro. Podemos ofrecer entonces que desde el tiempo de Jacob, ese lugar dejó de ser casa de Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas no estaban ahí, no estaban todo ese tiempo desde Jacob. Se fueron a Egipto, allá permanecieron hasta que no los están matando, y aquí es algo
Otra enseñanza importante. ¿Y puede decir algo, hermano? Levantó su manito, la tiene descansando ahí. Ok. Algo bien importante. Cuando todavía queremos llevar la situación en paz, no clamamos. Usted no se pregunta o no se ha preguntado por qué Israel no clamaba. ¿Por qué no se fueron de Egipto cuando podían eso? Es que se pasó el hambre. No les dijo de caso les voy a dar Egipto, les voy a dar la tierra que les mostró. ¿Por qué no se regresaron? ¿Por qué? Estaba bien la cosa en Egipto. Todo estaba suave en Egipto. Hasta que les empiezan a quitar todo, los empiezan a oprimir, los empiezan a matar a sus hijos. Hasta entonces sí, clamar al Eterno. ¿Usted quiere que hasta que nos empiecen a quitar todo, empecemos a clamar? No, esperemos. A ver cuánto aguantamos. O yo le invito a que empecemos a clamar del Señor. Yo le invito. ¿Ok? Entonces, podemos apreciar entonces que desde Jacob hasta este momento, Betel no es casa de Dios. Jacob le puso así, pero no es casa de Dios. Ahí vivían paganos, ahí vivían gente que adoraba a los ídolos. Entonces, así que el altar que edificó Jacob, bien seguro para ese tiempo de la historia, ni rastro se encontraron los hebreos cuando llegaron. Ni rastro. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le toca esa parte de Betel como herencia? Y vamos a verlo. Capítulo 16 de Josué, verso 1. Tocó en suerte la tierra a los hijos de ¿quién? De José. ¿Desde dónde? Desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz los almendros y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarón. Esa región entonces le toca a José. Esto era de esperarse porque si se tiene en mente la importancia de los descendientes de José, ¿a quién le deja como herencia la promesa a Jacob? No se la deja a Rubén, que es el primogénito. Eso ya lo vimos en nuestro estudio del año 2020, en la morada del Altísimo. Se la deja a los hijos de Jacob, ni siquiera a José, a los hijos de José, perdón, ni siquiera a José. Toma a Efraín y a él le da la bendición de primogénito. Entonces aquí dice que la tierra le tocó, esa tierra de Betel le tocó a los hijos de José. Entonces, solo que por alguna razón deciden no poner el tabernáculo en Betel. No lo ponen ahí. ¿A dónde lo pusieron? Ya lo vamos a ver ahorita. Pero ahora, si la tribu primogénita es Efraín, Josué, hijo de Nun, ¿de qué tribu es? A ver, ¿de qué tribu era Efraín? Josué. De Efraín. Yo no veo a nadie que la secunde, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, no se los voy a decir para que lo investiguen. No se los voy a decir. Pero donde estaba la tribu primogénita, estaba el poder, estaba el reinado. ¿Y dónde lo ponen? ¿Dónde ponen el tabernáculo? ¿Dónde ponen el arca del pacto? Lo ponen no en Betel, sino en Silo. ¿Y por qué? Porque esa es la parte que le toca a la tribu de Efraín. Como es la tribu de Efraín, ahí tiene que estar el lugar de adoración, el lugar de buscar la presencia del Eterno. ¿Cómo lo sabemos? Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? En Silo. El territorio que le toca específicamente a la tribu de Efraín. ¿Y qué dice? Y erigieron, levantaron ahí, ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión, después que la tierra, después sometida. Ya que la conquistaron, ¿a dónde ponen el tabernáculo? En un pedacito de tierra llamado Shilo, o Silo en español. Shilo es el lugar donde transcurre toda la historia de Samuel, de los jueces. ¿Okay? Ahí está Elí, ahí muere en Silo, ahí le queda el reinado, sí, pues el reinado, en aquel momento no eran reyes, pero le queda siendo el gobernante Samuel. Ahí es donde pierden el arca.
Ahí es donde después de que se llevan el arca, Silo no vuelve a ser el lugar de reunión. Otra vez pasa. ¿Ahora para dónde? Para Benjamín, porque el primer rey ahora de Israel va a ser Benjamín, Saúl de Benjamín. Ahora, después de Benjamín, ¿a dónde pasa el arca? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora el rey es David. Vea cómo se va moviendo el arca del pacto junto con el reinado, con el que tiene la autoridad. Esto tiene que ver con primogenitura. Bueno, entonces, sin embargo, en el libro de los Jueces vemos cómo sigue narrando la conquista de la tierra prometida. Y ponga atención a esta ciudad. Jueces 1:22. Veamos ahora a Jueces. Dice, también la casa de José subió contra Betel. Hablando de todavía, el principio de Jueces todavía habla un poco de la conquista. Está junto con Josué. Y el Eterno estaba con ellos. ¿Con quién? Con la casa de José. Y la casa de José puso espías, ¿en dónde? En Betel. Ciudad que antes se llamaba, ¿cómo? Luz. Los almendros, no luz eléctrica. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad. Estos, los que espiaban, son de los descendientes de José. Y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad. ¿Por dónde podemos entrar? ¿Dónde podemos conquistar la ciudad? ¿Y qué va a pasar? Y haremos misericordia contigo. No te vamos a matar a ti. Él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Ahora bien, hasta aquí otra vez todavía, Betel no es lugar de culto. Lo están conquistando, no es un lugar de adoración, sino hasta el tiempo de Samuel. Y en ese tiempo de Samuel, cuando ungen al primer rey, que es Saúl, le da una señal. Después de que te hayas apartado de mí, te vas a encontrar 3 hombres. Primero le dice de las asnas. Las asnas ya fueron encontradas, porque él andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Las asnas ya fueron encontradas. Tu padre ahora no está preocupado por las asnas, sino por ti. Vamos a leerlo, a ver qué tengo por aquí. Primera de Samuel 10:2. Hoy, le dice Samuel, hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por ustedes, porque andaba Saúl y su criado diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahora para encontrar a mi hijo, ya no las asnas, sino a su hijo. Verso 3, note esto bien importante. Más adelante, después de que te encuentres a esos hombres, ¿verdad? De esos 2 hombres que te digan las asnas fueron encontradas, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben ¿a dónde? A Betel. Aquí es la primera vez que aparece en el tiempo de Samuel como un lugar de adoración. Dice, van a adorar a Betel, a Dios. Uno lleva 3 cabritos, otro lleva 3 panes y el tercero lleva un cuero de vino. Ellos te van a dar de eso. ¿Okay? De eso que es para Dios, te van a dar a ti. ¿Okay? Bueno, entonces aquí es donde por primera vez se hace mención de Betel como un lugar donde los israelitas suben a adorar. Esto es significativo. Sin embargo, cuando los moradores de Gaba, territorio de Benjamín, violaron a la concubina de un levita, esta historia la encontramos en el libro de los Jueces. ¿Okay? Si lo recuerdan, un hombre fue a buscar a su mujer que se le fue. Le encuentra en casa de su padre, lo convence que se quede un día, otro día, 2 días. Bueno, al final de cuentas no lo dejaba ir. Pero un día dice, no, ya me voy. Y sale con su esposa y pasa a Jerusalén y llega hasta el territorio de Gaba, que es el territorio de Benjamín. Y de pronto ahí, cuando se queda esa noche, los hombres de esa ciudad violaron a su esposa, todos. Y la mataron por la violación que sufrió esa mujer. Este hombre la parte en 12 trozos. El cuerpo lo partió en 12 trozos. Y envió una parte a cada tribu de Israel y les dijo, esto es lo que me hicieron. Se juntaron todos para ver qué hacían con esa tribu de Benjamín. Y primero, para empezar, ¿por qué creen que hicieron esto los hombres de Benjamín? Porque estaban muy espirituales.
o porque ya la decadencia era tan terrible que ya no se podía soportar. Bueno, esto es un poco antes de Samuel, esta historia que les estoy contando. Deciden juntarse y esto provoca una guerra interna de las 11 tribus contra la tribu de Benjamín. Aquí es donde otra vez se menciona el arca del pacto en un lugar muy importante. Capítulo 20, la historia la va a encontrar en el capítulo 20 de Jueces. Ya que les llegaron las partes del cuerpo de la mujer a cada tribu, capítulo 20 de Jueces, verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron ¿a dónde dice? A Betel. Y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y el Eterno respondió, que suba Judá primero. ¿Se les vamos a hacer la guerra, Señor? Sí, háganle la guerra a la tribu de Benjamín, porque lo que hicieron no está bien. ¿Quiénes van a subir primero a pelear? La tribu de Judá. Sin embargo, si usted ha leído la historia, aunque el Eterno les permite ir a las 11 tribus a hacer guerra, los de Israel son derrotados por la tribu de Benjamín. Y regresan ahí todos adoloridos. 2 veces ocurre la misma derrota. Por eso, para un tercer enfrentamiento, van a consultar a Dios, pero ahora ayunan, ahora tienen las cosas que hacerlas diferentes, ahora le ofrecen ofrendas al Eterno, y el Eterno responde, vayan otra vez. Pero ya 2 veces habían ido y los habían derrotado. Muchas veces, nomás porque el Eterno dice, hagan esto, ahí vamos corriendo, sin adorarlo, sin buscar su presencia. ¿Qué más hacemos? Sin darle la gloria de vida a su nombre, sin ayunar. No, nomás porque ya, pues si digo que vayamos. 11 tribus contra una. ¿Qué nos van a hacer esos? Pues los mataron. Les pegaron una recia, y no una vez, 2 veces. Y llegan llorando, ¿por qué? Si tú nos dijiste, sí, pero bárbaros, pues no nomás es que vayan y hagan las cosas a su manera. Entonces no, porque el Eterno nos dijo, este lugar lo escogí para que me adoren. Como sea, no. Hay que preguntarle cómo le gusta a Él. Aleluya. ¿Qué quieres que hagamos aquí para ti, Señor? ¿Qué quieres que estemos haciendo en este lugar para honrarte, para exaltarte, para glorificarte a ti? Es bien importante. 2 veces ocurre la derrota y en el capítulo 20, verso 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron ¿a dónde? A la casa de Dios. Ahí no dice Betel, ¿verdad? Al español no dice Betel. Dice a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Lloraron. No para pedir la dirección de Dios, ahora están llorando por todos los que les han matado. Y vaya que estaban llorando. Y se sentaron ahí, ¿en dónde? ¿En qué? En presencia del Eterno. Hay que escuchar al Eterno también. Siéntate delante de su presencia, escúchale, deja que te hable. Lee su palabra para que te habla, para que te indique qué hacer. Se presentaron ahí en presencia del Eterno. ¿Y qué más? Ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Y qué más? Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Eterno. Ahora sí les da una estrategia para combatirlos porque no los podían acabar. ¿Ok? Ahora, desafortunadamente, no había una casa de Elohim como tal. Pero ahora dice que fueron a la casa de Dios. ¿Dónde es ese lugar? Le vuelvo a repetir, la traducción no nos ayuda mucho. Pero ya estuve revisando en la mayoría de traducciones, dice que fueron a Betel. Voy a presentarle algunos. Desafortunadamente, entonces, no nos dice a dónde estaba esa casa de Dios, pero otras versiones sí nos dicen. Entonces, todos los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente ¿a dónde? A Betel. A lamentarse delante del Señor. Todo el día lo pasaron sin comer y ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. El Eterno les permite hacer la guerra una vez más. Ahora sí lograron vencerlos a los de Benjamín. Pero la Escritura aclara algo que ni yo había tenido en cuenta antes. Se lo aclaro. Hasta esta vez que me puse a estudiar, porque estos
me hicieron molestarme esos predicadores que vi. Y dice la Escritura, aquí mismo, en el mismo pasaje de Jueces 20:27. Y los hijos de Israel le preguntaron al Eterno, pues, y aclara, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. ¿En dónde estaba? Ok, ¿cuánto tiempo? No fue mucho, fue nada más en aquellos días. Por eso es que fueron a consultar Israel si hacían la guerra contra Benjamín a Betel. No porque fuera la casa de Dios, sino porque en esos días ahí estaba, ¿qué cosa? El arca del pacto de Dios. Y Finés, el famoso Pinjas, el que mató a la mujer madianita con la lanza. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella, delante del arca en aquellos días. ¿En dónde? En el lugar llamado Betel. Pero estuvo por un tiempo limitado ahí. Y dijeron, volveremos, le preguntan al Eterno, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? O ya, le paramos aquí, ya nos derrotaron 2 veces. Y el Eterno les dijo, suban, porque mañana yo se los entregaré. Nada más dejaron como 500 o 50, no recuerdo exactamente, bien pocos que dejaron, porque escaparon a las montañas y dijeron, ya, si no, se van. Después tuvieron que darle de sus mujeres a esos hombres, ¿sí? Para que siguieran teniendo descendencia. Yo los voy a entregar. Es decir, entonces aquí vemos por la historia lo que aconteció en la vida de Jacob. Muy seguro ese lugar tomó una trascendencia importante. Dijeron, no, este va a ser un lugar de adorar a Dios por lo que pasó en la vida de Jacob, pero con el tiempo se olvidó. No fue exactamente el lugar de adoración que el Eterno esperaba o que Jacob había diseñado en su mente que sería. No, no lo es. Entonces, pasado el tiempo, la vida se volvió un desastre en Israel. Dejaron de hacer lo bueno, se enfocaron en hacer lo malo, y lo que sí volvemos a ver ahí es que hay una compañía de profetas. ¿Cuándo? Cuando el Eterno quiere levantar al profeta Elías y le dice la Escritura, Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso el Eterno alzar a Elías, ¿en qué lo quería alzar? En un torbellino al cielo. Siempre hemos escuchado que se fueron los carros de fuego. Lea la historia completa y va a ver que no se fue en el carro. Se lo llevó el torbellino. El carro sirvió para apartarlo a él y a Elías. Pero dice bien claro que se fue en el torbellino. Elías, creo que dije Eliseo, ¿verdad? Hace rato. Quería levantar a Eliseo, no. Quería levantar a Elías. Elías venía con Eliseo. ¿De dónde venía? De Gilgal. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, en Gilgal. ¿Por qué? Porque el Eterno me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Bien posiblemente donde había estado el lugar de adoración. Muy posiblemente. Y Eliseo le dijo a Elías, vive el Altísimo y vive tu alma, que no te dejaré. Era una forma de jurar en aquellos tiempos. Descendieron, pues, ¿a dónde fueron? A Betel, a la casa de Dios. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban ¿en dónde? Había una compañía de profetas ahí. Le dijeron a Eliseo, ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Miren, los profetas sabían. Ellos no estaban jugando. Ellos sabían que Elías ese día no iba a estar más ya. Por eso hasta se quieren burlar de que tú sabes, como diciendo, nosotros sí sabemos. ¿Tú sabes? ¿Y qué les dijo Eliseo? Sí, yo lo sé, cállese. ¿Por qué? Porque ahora él está siguiendo a su maestro paso por paso. Lo que haga, él está pendiente porque ya sabe que si pierde de vista al maestro, pierde de vista la bendición. Así que ya sabes que te van a quitar tu Señor. Ya sabes que te vas a quedar sin amo. Shh, cállese. ¿Me quieren presumir? Yo ya lo sé también. Ahí estaba esa compañía de profetas. ¿Dónde? En Betel. Entonces, ya hemos hablado de esta historia. Ya hemos hablado de ella. Entonces, la intención solamente es probar que había unos profetas ahí residiendo. La pregunta entonces vuelve a surgir. ¿Por qué no la eligió a esa Betel? El Eterno no la eligió como una ciudad para poner el santo templo que hizo. No David. David preparó todo. Lo hizo Salomón. ¿Por qué no la eligió? Si desde Jacob dijo que iba a ser casa de Dios, ahí se le aparece el Eterno, ahí habla con él, ahí le muestra cosas grandes, pero no la elige el Eterno. ¿Por qué?
A ver, ¿quién me podría decir por qué? Sí, yo sé que te vas a morir tú también. La cargué. La puse a cargar, estaba bien cargada. Y me está avisando que la pila ya... Eso significa que ya no sirve. Ni modo. Así son las cosas. A ver, díganme por qué. ¿Por qué el Eterno no la escogería? Porque Él conoce el futuro. Él conoce todas las cosas. ¿Es verdad que sí? Incluso llama las cosas que no son como si fueran. Porque Él lo conoce todo. Porque escogió a Jacob en lugar de Esaú. No porque hicieran algo en el vientre de su madre, hermano. No, porque Él sabía lo que sería Esaú después y sabía lo que sería Jacob después. Por esa razón también no elige Betel o Betel como casa para Él, donde poner su casa. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que el tabernáculo se puso en el cielo. Sin embargo, hay un hombre que lo primero que hace cuando se divide el reino, Salomón hace lo malo, se casa con 1000 mujeres y el Eterno le dice, ya, estoy harto de que este hombre ha hecho lo malo, sus hijos incluso los ha ofrecido a Moloch, los ha hecho dioses desde casas para Dios a todas sus mujeres, porque empezó con una. Hazme una casita para adorar a mi Dios. ¿Y te cree que las otras se quedaron en paz? Entonces, llegado el momento, si tiene 300 esposas, ¿cuántos templos hizo? 300. ¿A dónde? En Jerusalén. ¿Para adorar a quién? No al eterno Dios, a cada Dios de sus esposas. Entonces el Eterno se cansa y le dice, ¿sabes por qué no te quito el reino? Por amor a David, mi siervo, y por amor a una ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Pero te voy a dividir el reino en los días de tu hijo. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, en ese momento se divide Israel en 2 pueblos. Y dice la Escritura, aquí vemos entonces Silo, donde estaba el tabernáculo, Gilgal, donde andaba Eliseo con Elías, Betel, ¿verdad? Aquí andan en esta Jericó, andan en esta región. De por aquí se lo lleva el Eterno y lo van a buscar después. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el primer rey de la casa de Israel. Aquí se dividen ya, se van a dividir en 2. Pero el Eterno le está dando la profecía ahora a Salomón. Le da una profecía y le dijo que le iba a quitar el reino a su hijo, lo iba a dividir. En el tiempo de su hijo, llamado su hijo Roboam, el que pone por rey se llama Jeroboam, al que pone por rey de las 10 tribus. Dice entonces, reedificó Jeroboam, ¿a qué ciudad? Siquem, que estaba en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel, a donde se había encontrado Jacob con el ángel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Ya llega el tiempo de las fiestas. Este pueblo va a ir a Jerusalén a adorar. ¿Y qué va a pasar? Se van a quedar allá. Empieza a pensar que no es lo apropiado para él. Y dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿A dónde estaba la casa del Eterno? Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. ¿Cómo se llamaba? ¿El de Judá? Roboam. ¿Cómo se llamaba el de la casa de Israel? Jeroboam. El de la casa de Judá, Roboam. El de la casa de Efraín o Israel, Jeroboam. Y si se vuelven allá, me van a matar a mí. Y se volverán a Roboam, el rey de Judá. Verso 28. Pide consejo. No lo hace por cuenta sola. Pide consejo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué cosa hizo? 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, le dijeron al pueblo, bastante han subido, ¿a dónde? ¿A cuál pueblo le dijo? A las 10 tribus que viven en la parte norte de Israel. Ya, se acabó. Mucho tiempo han estado yendo a Jerusalén. Se acabó. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. No fue un becerro. Pero la gente cómoda se lo creyó. O algunos huyeron para Judá. Pero la gran mayoría se quedó. ¿Por qué se quedaron? A ver, alguien dígame, ¿por qué se quedaron? Sabiendo que era un engaño, que era una mentira,
que no era la verdad, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué, hermano? ¿No nos estará ocurriendo lo mismo hoy en día? Por comodidad no decimos nada, aunque estén mal las cosas. Aunque estén patas de cabeza. ¿Y puso uno en dónde? ¿Puso un Betel en dónde? No puede ser Betel en Jerusalén, porque Jerusalén ya es el lugar de adoración. ¿Y el otro dónde lo puso? En Dan. Ok, vamos a ver una cosa. Observe bien que para ese entonces el Eterno ya había escogido a Jerusalén como su lugar de adoración, como su lugar santo. Y lo dejó bien claro a Salomón cuando le dijo que le iba a quitar el reino. Capítulo 11. Pero vamos a ver aquí, miren. Aquí está Dan. Aquí dice, aquí pone a Dan. Acá está un becerro. Aquí está Betel, otro becerrito, que aquí está más grande. Dan es la parte final del territorio de Israel. Esto es Israel. Esto es Israel. Así. ¿Okay? Hasta aquí. Hasta por aquí, porque ya de esto de aquí es Filistea. Esta parte es Filistea. Aquí sí. Así. Entonces, todo esto de aquí, así, acá, es la tierra de Israel. ¿A dónde puso un becerro? Hasta acá arriba. Pues si se les hace lejos, allá hay un lugar para adorar. El otro, ¿dónde lo ponen? Aquí está, aquí es Siquem, Silo, aquí está Betel. No se mira aquí, pero aquí sí lo miramos, miren. Silo, Betel, y abajo está ¿qué cosa? Jerusalén. Acá tenemos lo mismo. Jerusalén, Silo, y entre Silo y Jerusalén está aquí. Por aquí está Betel. Un becerro lo pone aquí, donde era la división. Donde era la división con los que quedaban abajo para adorar a Jerusalén. Y otro hasta arriba. Y les dice, aquí están tus dioses. Sin embargo, el Eterno había dicho algo importante a Salomón. No voy a romper todo el reino de ti. No te voy a quitar todas las tribus. Como lo hizo con Saúl, que le quitó todas. No te voy a quitar todo el pueblo, sino que te daré una tribu. Le digo una. Por eso hasta hoy en día solamente se llaman judíos. Porque Judá y Benjamín se unieron y formaron una tribu. Judíos. Le dijo, solamente te voy a dar una tribu. Le voy a dar una tribu a tu hijo. ¿Por qué? Por amor a David, mi siervo, y por otra razón. Porque allí, en Jerusalén estaba, ¿qué cosa? El templo. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. A Jeroboam también se lo dejó claro. Cuando le da la profecía al profeta, te voy a dar una parte de Israel a ti, pero no te la doy toda. Le dijo claro por qué. Capítulo 11 de Reyes, Primera de Reyes 11:31. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 31. Y le dijo el profeta a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos que simbolizaban 10 tribus, porque así dijo el Altísimo Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de quién? De Salomón, que era por cierto el amo de Jeroboam. Y a ti te daré ¿cuántas tribus? Le dijo, 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a quién? A David mi siervo, y por otra razón, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Quién eligió esa ciudad? Fue el Eterno. ¿Por qué no eligió Betel? Bueno, ya vamos a ver por qué. Aquí está claro que el Eterno había escogido esa ciudad, pero ¿qué hizo el primer rey de Israel? ¿Qué es lo que hace? El primero que es el rey de las 10 tribus. El Eterno le dio una promesa tan bonita que le dijo, si tú andas en mis caminos, te voy a levantar más que a David, te hago más grande que a David. Pero hizo todo lo contrario y tiene que venir la consecuencia. Capítulo 12, verso 30. ¿Qué hace el primer rey de la casa de Israel? Como hizo los becerros, puso uno en Dan y otro en Betel. Esto, haber puesto esos becerros, fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un becerro. ¿Hasta dónde? Iban hasta Dan. Por supuesto, también iban a adorar a Betel, al otro. ¿Sí? Hizo también casas sobre los lugares altos.
¿Qué más hizo? Hizo sacerdotes, ¿de dónde? De entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Quién se inventa la primera religión? Separada de lo que Dios quiere, con cosas que parecen de Dios. Este hombre. ¿Qué más hizo? Mire, ¿qué más hizo? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne. ¿Cuándo? En el mes octavo, a los 15 días del mes. ¿Cuál es la fiesta solemne del octavo mes? ¿Perdón, hermana? No hay. Esta se la inventó. Pero le puso ahí 15 días del octavo mes, conforme a la que ya había habido, que era del séptimo mes. Este se inventa otra de su propio corazón. Y dice, pongamos sacerdotes, camaradas de nosotros, que no estén aquí diciendo, oye, no puedes hacer eso, no, que diga, aprobado. Se inventan fiestas, se inventa servicio a Dios, se inventa adoración a Dios, todo es para Dios, pero inventado. Tengamos cuidado, no porque se nos diga es de Dios, quiere decir que el Eterno lo está aprobando, amados hermanos. Discernimiento. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Dígame usted. ¿Para qué? Para poder discernir, para poder comprender las cosas. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá era en el mes séptimo, y sacrificó sobre un altar. Así hizo, ¿en dónde? En Betel, ofreciendo sacrificios ¿a quién? A los becerros que había hecho. Ordenó también, ¿en dónde? En Betel, sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Pregunta, ¿el Eterno sabía esto? ¿Sabía que un día iba a pasar? Sí, lo sabía perfectamente. ¿Por qué no elige Betel? ¿Por qué no elige lo que Jacob le puso casa de Dios como casa de Dios? Porque ese lugar se llamó Bet-Aben. Ya no Betel, se llamó Bet-Aben. ¿Y sabe qué significa Bet-Aben? Ahí le va, mire. Ve al profeta Oseas. Es el último profeta amonestando a la casa de Israel. Es el último profeta hablándoles a las 10 tribus. Tanto el profeta como el último rey se llaman Oseas. Salvación. Y vean lo que tanto el último rey como el último profeta que les envió el Eterno se llaman Oseas. Y le dice el profeta Oseas, por las becerras, ¿de dónde? De Bet-Aben. Aquí debería decir Betel. Ahorita le va a probar por qué. Serán atemorizados los moradores de Samaria. Samaria estaba ahí pegadito a Betel. ¿Ok? Porque su pueblo lamentará a causa de ¿qué? Del becerro que estaba ¿en dónde? En Betel. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice el Eterno que se llama? Bet-Aben. Sus sacerdotes, que con él se regocijaban por su gloria en ese becerro, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Me había estado quebrando la cabeza. ¿Dónde quedó el becerro? Porque no lo pudieron haber destruido nada más porque sí. Alguien tuvo que habérselo quedado. Bueno, lo llevaron como presente al rey Jareb, ese becerro. Ese Dios que supuestamente era el Dios de Israel, lo llevan como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado. Efraín es la tribu que tiene la preeminencia. E Israel, que son todas las 10 tribus, será avergonzada de su consejo, de lo que ofrecieron, de lo que adoraron, de lo que estaba para ellos siendo el lugar de adoración. Por la evidencia mostrada hasta aquí, Betel no es Jerusalén, como dicen esas personas que estaban predicando. Betel es un lugar, Jerusalén es otro. Y Betel llegó a ser conocida como Bet-Aben. ¿Qué significa Bet-Aben? Lugar de iniquidad, lugar de iniquidad, lugar de pecado, lugar de maldad, lugar de que desprecia al Eterno. ¿Por qué el Eterno no lo llama Betel, sino lo llama Bet-Aben? ¿Por qué? Porque no le gustó para nada lo que hicieron con los becerros. No le gustó para nada lo que hizo el rey Jeroboam. Ahora, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Por eso les dije que tenía algo importante al final. ¿Dónde vivía ella? Aquí cerquita de Siquem, de Silo, de Samaria, de Betel. Ahí vive en esa área. Y va a buscar agua a uno de los pozos. Usted ya conoce la historia. Le dijo entonces,
el Mesías le pide de beber a la mujer y le dice, mujer, dame a beber de esa agua. ¿Cómo tú me pides a mí de beber si tú eres un judío? Yo soy una mujer samaritana. Ustedes y yo no nos tragamos, no nos hablamos, no tenemos nada que ver en común. Ustedes tienen una religión, nosotros tenemos otra. Hombre, para que me entiendan. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Si tú me miras del agua que yo tengo, no vendrías a este pozo a sacar agua. Dame de esa agua, Señor. Bueno, entonces el Mesías le dijo, ¿se acuerda la historia? Pues llama a tu marido. No tengo. ¿Verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahorita tienes, ni siquiera estás casada con él. No es tu marido. Tienes otro. ¿Tenía experiencia con las mujeres? Con los hombres, perdón. Por eso todos los hombres de la ciudad los trajo. Vengan, es encontrado el Mesías. Se los pescó rapidísimo. Vénganse. Oye, está loca diciéndonos que encontró algo bueno. Vamos a ver. Y se los llevan pies del Mesías y les empieza a predicar el Mesías. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo a la mujer, Señor, cuando le dice, tú no tienes marido. Yo sé que no tienes marido. Tuviste 5 y el que ahora tienes no lo es. Ay, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya cuando le empieza a revelar lo que hay en su vida, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y qué le dijo? Verso 20. Nuestros padres adoraron ¿en dónde? ¿Qué monte estaba señalando? Betabel, llamado Betel. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que ¿dónde? En Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Espérenme tantito, aquí me espero tantito. Si esta mujer se refiere como nuestros padres a Abraham y a Jacob, está diciendo lo correcto. Porque ahí adoraron a Abraham y Jacob. O hicieron un altar al Dios eterno, se comunicaron y el Eterno se comunicó con ellos en ese lugar. Pero si ella se refiere a nuestros padres como Jeroboam y todos los que siguieron después de él, todos los reyes que habían gobernado en Samaria, que era la capital del reino del norte, entonces ella está diciendo una cosa que no es apropiada. ¿Por qué? Porque ese monte era casa de un becerro. En lugar de ser Betel, llegó a ser Bet-Abel, Betabel. No era casa de Dios, era casa de becerro de oro, casa de un ídolo. Entonces, nuestros padres adoraron aquí en este monte de Betel. Y ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar. Bueno, no dijeron ellos, dijo el Eterno que escogió la ciudad. Bueno, pero el Mesías le dijo, aquí viene lo importante. ¿Qué le dijo? Mujer, créeme. ¿Qué cosa? Que la hora viene cuando ni en este monte, Betabel o Betel, ni en dónde. ¿Por qué? ¿Por qué ni en Jerusalén, hermano Emilio? A ver, ¿por qué? No en Betabel, lugar de la casa de becerros, lugar de iniquidad, ni tampoco Jerusalén. ¿Por qué ya viene el momento, o llegará el momento, que ni en Betabel, ni en Betel, ni en Jerusalén? ¿Pero por qué? Nada más porque el Eterno, si el Eterno escogió a Jerusalén, ¿por qué decide desecharla? A ver, búsquenle. ¿Por qué? ¿Por qué desechó a Betel? Porque se volvió casa de ídolos. ¿Por qué desechó a Jerusalén? ¿Qué es hoy en día? ¿Casa de qué, hermana? Por eso dijo, no porque el Mesías trajo la religión mundial, no, porque él sabe lo que está ocurriendo desde su tiempo. Mujer, créeme que ni en Betel ni en Jerusalén la hora viene cuando ni en este monte de Betel ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que en espíritu y en verdad anda buscando el Eterno adoradores que le adoren, no que vayan a Jerusalén, no que vayan a Betel, no que vayan al monte Nebo, no que vayan al monte del Tepeyac, no que vayan al monte de Brasil, no que vayan al monte placentero de Mount Pleasant, no. ¿A dónde? Donde estés, pero que lo hagas en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pero hay que ir a Jerusalén. No. Vamos a Betel. No.
véngase aquí. ¿Por qué? Porque aquí le ha puesto el Eterno. No, aclaro, no porque aquí sea el lugar más alto. Aquí le ha puesto el Eterno. Vengamos a adorarle en espíritu y en verdad. Si no, nos vamos a encontrar adorando becerros. Nos vamos a encontrar adorando ídolos. Y yo creo que usted no quiere eso. Yo tampoco. Queremos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Habrá de esos adoradores? ¿Habremos de esos adoradores aquí que le queramos adorar? No porque nos estén picando. ¡Alale el Eterno! No, ¿habremos de esos adoradores? ¡Aleluya! ¡Dios! Pues adórenle. Amén. Si esos adoradores hay aquí, adórenle. Porque no necesitamos alguien que nos venga a tocar el tambor. Nada más para que nació solamente con música. La música es bonita. La música nos despierta. Pero necesitamos adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que decidamos. Ok, hoy no vino el hermano Jonathan, pero voy a adorar a Eterno. Hoy no pudo venir el hermano Juan, pero yo voy a adorar a Eterno. Hoy no pudieron estar los músicos tan enfermitos de la garganta, pero vamos a adorar a Eterno. Hoy no vino el predicador, pero yo voy a exaltar al Rey de la Gloria. Hoy no vino el que predica, pero yo voy a glorificar. Aquí anda buscando adoradores que la adoren en espíritu y en. Pues adórenle de verdad, adórenle. ¿Por qué no se levanta un instante? Y esa es nuestra adoración de despedida. Esa es nuestra oración. Porque no se levanta un instante y le adora, y le adora, y le adora. Y si alguien quiere tocar algo, tóquenlo. No me importa que